Hola, muy buenos días. Programación de Zoom TV Latino. Los invito a hacer una oración para poder estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor, porque permites que podamos estudiar tu santa palabra con libertad. Sabemos que vendrán momentos difíciles y te pedimos que tu Santo Espíritu grabe el mensaje que has preparado en esta mañana en nuestras mentes. Acompáñanos con tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Les agradecemos por acompañarnos. Hoy vamos a estudiar un tema que creo que es importante para el crecimiento de nuestra vida espiritual, para nuestras familias, para cualquier ministerio que representamos y para la iglesia en general. En el Perú existe entre 4.000 a 4.500 variedades de papas y conozco alguna cantidad de ellos. Cuando nosotros nos ponemos a investigar cuál es la semilla de la papa, podemos ver que la semilla de la papa sale de la misma cosecha que se ha sacado de la tierra. Se escoge una papa de mejor calidad, las más grandes, y eso es lo que se utiliza para el consumo o para la venta. Pero las más pequeñas es la que se utiliza como semilla. Esa es la semilla de la papa. En algunos lugares existe un efecto que conforme se va sembrando la papa va perdiendo calidad. Los plantones de papa producen cada vez menos y las papas son cada vez más pequeñas. Así que en diferentes partes del mundo se han hecho estudios para poder conservar una mejor calidad, pues en cada cosecha la calidad de la cosecha, del fruto final, se va perdiendo. Leí una historia hace un tiempo atrás, la verdad la leí en una revista, estuve tratando de encontrar esa información, pero no pude encontrarla. La historia es de una mujer que al darse cuenta, allá en el Perú, al darse cuenta que la calidad del fruto de su papa estaba cada vez perdiéndose, ella consiguió sacar una semilla distinta, una semilla que podía hacer de que la calidad del fruto permanezca cosecha tras cosecha. Y cuenta la historia de que ella sacó de la flor de la papa una semilla que pudo sembrar y se dio cuenta que la calidad había mejorado. Esta mujer se llamaba Tomasa y la papa que ella empezó a promover le llamaron la papa Tomasa. Lo hizo con el fin de que el fruto final siempre sea mejor, pues es común que con el pasar de la siembra se pierda la calidad del fruto. Esta historia en cuanto a la variedad de la papa y cómo se pierde la calidad del fruto nos sirve como introducción para poder entender cómo con cada generación se va perdiendo la calidad del cristianismo. Hace un tiempo atrás, exactamente en el año 2008, un autor adventista escribió un libro que en una traducción en español, en una traducción más amigable, le llamaron La visión apocalíptica y la neutralización del adventismo. Ese fue el título con el cual se tradujo en español. Hay otras formas como se tradujo de una forma quizás un poco más directa. El mismo libro fue traducido como La visión apocalíptica y la castración del adventismo. El autor de este libro, que quizá alguno habrá leído, trata la idea de que el adventismo del séptimo día ha perdido la capacidad de tener hijos naturales, que con cada generación se va perdiendo la calidad de la visión adventista del séptimo día, del cristianismo que permanecía al principio. Y por eso que en una traducción se le ha puesto la castración del adventismo, pues según el autor, el adventismo ya no puede tener hijos naturales, es decir, verdaderos adventistas del séptimo día. Todo lo contrario a lo que se quería está pasando, que los nuevos adventistas tienen otro origen.
ya no son naturales. La calidad del fruto se ha ido perdiendo cada vez más. Y quiero en esta mañana entrar en un estudio que nos ayude a entender cómo poder mejorar el fruto final de no solamente del adventismo, sino del cristianismo. ¿Cuál es esa semilla que finalmente dará un fruto bueno, de calidad, que sea parecido o quizás mayor a la semilla original? El estudio de esta mañana tiende a dar una solución de las tantas que puede haber en cuanto a cómo tener un adventismo puro y fiel. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 20 hasta el versículo 25 será nuestro texto inicial. Antes de leer el texto, quiero explicar un poco del santuario en los tiempos de Jesús. Conocemos que el santuario estaba dividido por lo menos en 3 partes. Algunos dicen que son 4, puede ser 4 o 3. Los 4 para algunos es el pueblo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Para algunos es 3, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. En los tiempos de Jesús habían 2 atrios. Un atrio que era un cerco que se le hacía al tabernáculo, donde solamente podían entrar judíos de raza, de sangre judía. Después de ese atrio había una puerta donde había un atrio un poco más grande, donde podían entrar gente de diferentes nacionalidades. Entre los algunos que entraron a ese atrio para gentiles eran unos griegos. Y estos griegos tenían una solicitud. Estaban buscando al maestro. La Biblia dice, Juan capítulo 12, versículo 20 al versículo 25. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, versículo 21, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Verso 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Fíjese que, como les decía al principio, estos griegos no podían encontrar a Jesús por sí mismo, pues tenían la necesidad de que algún judío pueda entrar a este atrio, a este patio que era solamente para los judíos. Ellos estaban afuera en el atrio de los gentiles. Y encontrando a Felipe le dicen, queremos ver a Jesús. Felipe va y se lo dice a Andrés y juntos van a buscar al maestro. Ahora, ellos se acercan al maestro, a Jesús, y le dicen, unos griegos quieren verte. La respuesta de Jesús es una respuesta curiosa que no refleja el pedido de sus discípulos. Jesús no le dice, ahora estoy ocupado. Jesús no le dice, llámenlo después, ahora voy a salir. Jesús no da ninguna respuesta que parezca que había entendido el pedido de sus discípulos. Jesús, al escuchar el pedido que unos griegos quieren verlos, él dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entremos un poco en el contexto. En ese momento la obra de Cristo parecía haber sufrido una cruel derrota. Si usted quiere saber el contexto del texto que estamos leyendo, podemos encontrarlo en Mateo capítulo 23. Jesús había entrado en una última y fuerte discusión con los líderes judíos de ese tiempo. Usted encontrará declaraciones como cuando Jesús le dice, fariseo hipócrita, sepulcro blanqueado, generación de víboras. Había argumentado con los líderes judíos y finalmente Jesús había ganado en la discusión, pero definitivamente se había dado cuenta que el pueblo judío
guiado por sus líderes, nunca lo aceptarían. Y por eso Jesús estaba triste. Sabía que había llegado el momento de partir del santuario para nunca más volver. Le dolía de que su pueblo, a quien él había venido para salvarlos, lo estaban rechazando en la persona de sus líderes. Ahora, cuando Felipe y Andrés se acercan a Jesús y le dicen, unos griegos quieren verte, él entendió que había llegado el momento de que su sacrificio traería mucho fruto. Cuando él se refiere y él dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en el versículo 24, cuando dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él está hablando de sí mismo. Él está mostrándose como la semilla que tiene que ser enterrada para que lleve mucho fruto. Y ese fruto era los miles y millones de gentiles que se iban a convertir cuando Cristo sea levantado de la tierra. La sierva del Señor nos da una explicación de estas palabras del Señor Jesús. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 575 podemos leer lo siguiente. De cierto os digo, dijo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Cuando el grano de trigo cae al suelo y muere, brota y lleva fruto. Así también la muerte de Cristo iba a resultar en frutos para el reino de Dios. De acuerdo con la ley del reino vegetal, la vida iba a ser el resultado de la muerte. Página 576 del mismo libro. Los que cultivan el suelo tienen siempre presente esta ilustración. Año tras año el hombre conserva su provisión de grano y arroja aparentemente la mejor parte. Durante un tiempo puede quedar oculta en el surco para que la cuide el Señor. Primero aparece la hoja, luego la espiga y finalmente el grano en la espiga. Pero este desarrollo no puede realizarse a menos que el grano esté sepultado, a menos que el grano quede oculto y según toda apariencia quede perdido. La semilla enterrada en el suelo produce fruto. Y a su vez, este puesto en la tierra. Así la cosecha se multiplica y multiplica. Igualmente, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario produciría fruto para vida eterna. El grano de trigo que conserva su propia vida no puede producir fruto, permanece solo. Cristo podía, si quería, salvarse de la muerte, pero si lo hubiese hecho, habría tenido que permanecer solo. No podría haber conducido hijos e hijas a Dios. Únicamente por la entrega de su vida podía impartir vida a la humanidad. Únicamente cayendo en el suelo para morir podía llegar a ser la simiente de una vasta mies. La gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo será redimida para Dios. La sierva del Señor en el capítulo del Getsemaní. Cuando Cristo se retiró a este huerto donde tantas veces había orado con sus discípulos y le pidió que orasen por él, Jesús se retiró a una distancia como a un tiro de piedra y se puso a orar. Y usted recordará que en medio de la oración él le decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús no quería sufrir esta agonía de la separación con su Padre. Por segunda vez, usted encuentra en la Escritura que se dice que el Señor Jesús ora y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero la sierva del Señor dice que en la tercera oración, cuando Él se acercó a orar por tercera vez, lo que sostuvo esa decisión fue que Él entendió que por su sacrificio, usted y yo, miles de almas,
de todas las edades, millones, se salvarían por su sacrificio. La salvación del mundo pendía de un hilo. Pero el Señor Jesús, al ver como un panorama profético, que por su entrega, por su sacrificio y por su muerte, millones de almas accederían al cielo, podrían restaurar su vida y que por la sangre que Él derramaría obtendrían perdón de pecados, Él tomó la decisión de sacrificarse sin importar el costo que Él pagaría, sin importar el sufrimiento, la vergüenza y la humillación que le iba a tocar vivir. Si el grano de trigo no cae a tierra, no lleva fruto. Y Jesús, como el gran grano de trigo, se enterró, murió y aparentemente para sus discípulos y para todos sus enemigos había desaparecido. Pero al tercer día brotó y finalmente dio fruto y una cosecha abundante. Esta es la experiencia de Cristo. Y ahora, hermanos, no solamente tiene que ser la experiencia de Jesús. La sierva del Señor, en este mismo capítulo, la misma página, deseado toda la gente, es página 576, dice, con esta verdad, Cristo relaciona la lección del sacrificio propio que todos debemos aprender. Es decir, que esta forma de llevar fruto, la de Cristo, no era solamente para Él. La sierva del Señor dice, con esta verdad, Cristo relaciona la lección de sacrificio propio que todos debemos aprender. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Todos los que quieran producir frutos, como colaboradores de Cristo, deben caer primero en el suelo y morir. Todos los que quieran producir frutos. Y por eso les decía al inicio, quizás tenemos ministerios o quizás tenemos una vida que no lleva fruto, una familia que no da fruto, en mi vida personal no llevo fruto, un ministerio que no lleva fruto, o la iglesia misma, en tu comunidad. Estamos estancados, no vemos frutos, no ganamos almas, estamos como si el tiempo no pasara. Pasan los meses, los años, pasa el tiempo y sigo siendo el mismo cristiano. No he mejorado, no he crecido, no llevo almas para Cristo, mi ministerio se estancó. Pues este es el secreto. ¿Cómo mejorar la calidad del fruto que vendrá? Todos los que quieran producir frutos como colaboradores de Cristo deben caer primero en el suelo y morir. La vida debe ser echada en el surco de la necesidad del mundo. El amor y el interés propios deben perecer. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio debe ser echado en el surco de la necesidad del mundo. El amor y el interés propio debe desaparecer. Es decir, hermanos, y el llamado es constante. Niégate a ti mismo. Tienes que morir. Mientras mi orgullo esté vivo, yo no puedo llevar fruto. Mientras los celos que siento estén vivos, yo no puedo llevar fruto. Mientras yo ambiciono el mundo y las cosas materiales por encima de las cosas de Dios, no puedo llevar fruto. Mientras tenga odio, resentimiento, rencor, no puedo llevar fruto. Mientras no confíe en Dios y confíe más en lo que tengo, en mis cuentas o en las cosas materiales, no puedo llevar fruto. Mientras le dedique más tiempo al trabajo y al estudio y poco tiempo a las cosas de Dios, no puedo llevar fruto. Mientras no esté dispuesto a cambiar mi dieta, mi forma de vestir, mi forma de vivir, no puedo llevar fruto. La vida debe ser echada en el surco de la necesidad del mundo y el amor y el interés propio deben perecer.
desde la muerte de Cristo, un río, una corriente purpurina, dice la sierva del Señor, no ha dejado de regar la tierra. Y esa sangre, la sangre preciosa de Cristo, ha regado, ha fortalecido, ha hecho que las semillas sembradas crezcan y den mucho fruto. Usted se pregunta y usted puede decir, quizá lo que usted está diciendo es que si pongo un poco de entrega, yo diría mucha entrega, a la obra que hago, ¿voy a llevar fruto? La respuesta es sí. Todos los que quieren producir fruto, como colaboradores de Cristo, deben caer primero en el suelo y morir. Deben entregarse, deben sacrificarse un poco más quizá. Y déjeme comprobarlo. En los minutos que tenemos, voy a comprobar que lo que hizo Cristo y lo que dice la sierva del Señor es cierto y funciona. Quiero que juntos veamos cómo este plan que ha establecido el Señor, esta forma de llevar fruto ciertamente funciona para tener buenos cristianos y diría buenos adventistas del séptimo día. Y quiero empezar con una cita que se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos. En verdad, la sierva del Señor está citando a Tertuliano, padre de la iglesia, denominado padre de la iglesia. Conflicto de los Siglos, página 39, dice, palabras de Tertuliano: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad, no era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos cuando derramáis más sangre, que la sangre del cristiano es semilla, dice la Escritura. La sangre del cristiano es semilla, y lo dice en un tiempo, usted recordará capítulo 6 del libro de Apocalipsis, el caballo blanco que sale venciendo y para vencer, que representa a la iglesia triunfante, a la iglesia apostólica, a la iglesia que salía recién bañados con los rayos del Espíritu Santo, una iglesia que predicaba, que se sacrificaba, que estaba convirtiendo aún a las águilas del imperio romano. Satanás, al ver el peligro, levantó una terrible persecución, simbolizado en el libro de Apocalipsis capítulo 6 por un caballo bermejo, un caballo rojo, que representa la gran persecución que se levantó en contra del cristianismo. La iglesia de Esmirna, 10 años de persecución tremenda. Pero encontramos que en ese tiempo, mientras más se perseguía a los cristianos, más se convertían al cristianismo. Y bajo ese contexto histórico, Tertuliano dice que la sangre del cristiano es semilla. Pues donde caía un cristiano, se levantaban 10, 100, 1000 cristianos. Pues cuando el cristiano sufre, el resultado es que nacen muchos más de ese sufrimiento. Y quiero ir a un ejemplo claro. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58 hasta el versículo 60. Hechos capítulo 7, versículo 58, y vamos a dar lectura hasta el versículo 60. Es la muerte de uno de los mejores diáconos de la primera era cristiana, me refiero a Esteban. Y echando fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La historia bíblica dice que el autor intelectual de la muerte de Esteban fue un joven, Saulo. Saulo de Tarso, el archienemigo de la iglesia cristiana, había hecho
de que la iglesia tenga una gran pérdida: Esteban. Esteban había sido apedreado frente a Saulo. Él había presenciado con sus propios ojos el rostro angelical de Esteban y había escuchado las palabras de Esteban. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió cuando él observó esta manifestación en la muerte de Esteban? En el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 83, el martirio de Esteban impresionó profundamente a cuantos lo presenciaron. El recuerdo de la señal de Dios en su rostro, sus palabras que conmovieron hasta el alma a cuantos lo escucharon. Su muerte fue una dura prueba para la iglesia, pero en cambio produjo convicción en Saulo, quien no podía borrar de su memoria la fe y la constancia del mártir y el resplandor que había iluminado su semblante. Este proceso de lograr la muerte de Esteban de parte de Saulo hizo que él por un momento permita que el Espíritu Santo lo convenza de que aquel hombre a quien él había instigado para que lo maten era un hombre inocente. Saulo luchó noches enteras sin poder dormir, con la convicción en cuanto a si este grupo en verdad eran un grupo de fanáticos, como le decían sus líderes religiosos. No podía dormir. Finalmente él iba y conversaba con sus líderes y sus líderes lo terminaban convenciendo de que este grupo que se hacían llamar cristianos, los del camino, eran un grupo de fanáticos y seguían a otro hombre fanático que había muerto en la cruz. Así Saulo calmaba sus dudas, sus perplejidades. Después de este evento de la muerte de Esteban, Saulo de Tarso siguió persiguiendo a cristianos, yendo a sus casas, llevándolos a la muerte, y finalmente el Sanedrín vio cuán útil era Saulo de Tarso para su causa y lo promovieron a formar parte del Sanedrín. Ahora era miembro del Sanedrín, con la misión de seguir exterminando el cristianismo. La sierva del Señor dice en los Hechos de los Apóstoles, página 84, después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar la iglesia que estaba a la sazón demoliendo. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir extensamente las nuevas de la salvación de su sangre. Página 92 del mismo libro. Saulo había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban, y las impresionantes evidencias de la presencia de Dios con el mártir le habían inducido a dudar de la justicia de la causa que defendía contra los seguidores de Jesús. Su mente estaba profundamente impresionada. En su perplejidad se dirigió a aquellos en cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza. Los argumentos de los sacerdotes y príncipes lo convencieron de que eran un grupo de gente extremista y fanática. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón del perseguidor. Aunque él no lo sabía, estaba abriendo las puertas de su mente y de su corazón para que un poder más poderoso que las tinieblas, que la influencia de hombres sabios según el mundo, entregados al mal. Saulo estaba abriendo su mente a la poderosa influencia del Espíritu Santo. Y cuando pidió cartas para ir y perseguir a los cristianos, conocemos la historia camino a Damasco.
resplandeció una luz tan brillante que lo cegó y lo hizo caer del caballo. Hechos de los Apóstoles, página 94, dice: en aquel momento de celestial iluminación, la mente de Saulo actuó con notable rapidez. Las profecías de las Sagradas Escrituras se abrieron a su comprensión. Vio que el rechazamiento de Jesús por los judíos, su crucifixión, resurrección y ascensión habían sido predichos por los profetas y se demostraron que era el Mesías prometido. El discurso de Esteban, de que era el Mesías prometido, el discurso de Esteban en ocasión de su martirio, le vino vívidamente a la memoria. Y Saulo comprendió que el mártir había contemplado en verdad la gloria de Dios cuando dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Los sacerdotes habían declarado que esas palabras eran blasfemias, pero ahora Saulo sabía que esas palabras eran verdad. En aquel momento de divina revelación recordó Saulo, aterrorizado, que con su consentimiento había sido sacrificado Esteban por dar testimonio del Salvador crucificado y resucitado. Y después fue instrumento para que muchos otros dignos discípulos de Jesús encontrasen la muerte por cruel persecución. Ahora escucha la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahora la respuesta de Saulo es: ¿quién eres? Y la respuesta de esta luz dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la respuesta de Saulo denota que en ese momento había ocurrido lo que llamamos la conversión, porque él dice: ¿qué quieres que haga? La respuesta de Saulo, ahora convertido en Pablo, ¿qué quieres que haga?, denota que él estaba dispuesto a servir, a hacer, a entregarse por completo del todo. Estaba dispuesto a dejar su propósito de vida, su profesión, su influencia, sus ganancias, todo lo que tenía. Dice: ¿qué quieres que haga? Cuando el cristiano o el ser humano responde al llamado de Dios diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga?, denota que en ese corazón ha ocurrido una conversión. Saulo de Tarso se convirtió ahora en el apóstol Pablo, el mayor apóstol de los gentiles, un siervo de Dios que no iba a estar quieto en una iglesia, un siervo de Dios que se pasó la vida viajando por aquí, por allá, estableciendo iglesias, escribiendo cartas, luchando en contra del fanatismo, del extremismo, pero también hablando de Cristo y este crucificado. Hermanos y hermanas, Pablo, el gran apóstol a los gentiles, fue el resultado del testimonio de Esteban. La iglesia había sufrido una gran derrota al perder a este diácono tan útil para la obra de Dios, a Esteban, pero Dios había preparado un hombre que lo representaría por diferentes lugares y que estaría dispuesto a todo con tal de darle la honra y la gloria al Señor. El apóstol Pablo no es otra cosa que el fruto de la semilla que sembró Esteban con su propia sangre. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasó con Pablo? Miren qué dice Hechos de los Apóstoles, página 428. Aunque también menciona a Pedro, usted se dará cuenta que la vida sacrificada de todos los discípulos de Cristo no era otra cosa que semilla, que su sangre regaba la semilla y los frutos salían de manera natural. Hechos de los Apóstoles, página 428. La providencia de Dios permitió que Pedro acabase su ministerio en Roma, donde el emperador Nerón le mandó a prender en los días que fue preso Pablo. Así, los dos veteranos apóstoles, durante tantos años separados, iban a dar su postrer testimonio por Cristo en la metrópoli del mundo y derramar su sangre como semilla de una copiosa cosecha de santos y mártires. La sierva del Señor lo dice:
que tanto Pedro como Pablo iban a derramar su sangre como semilla de una copiosa cosecha de santos y mártires. ¿Saben, hermanos? La iglesia pensaba que cuando perdía a uno de estos grandes hombres, sufría una gran pérdida. Muchos se lamentaban al decir, ¿qué será de la iglesia sin este gran líder Pablo? ¿Qué será de la iglesia sin este líder Pedro? Porque en nuestra mente finita, en nuestra visión material, a veces creemos que la muerte es el fin. Pero para el Señor, el propósito que puede tener para con nosotros trasciende a nuestra muerte. Aún después de la muerte, los verdaderos hijos de Dios dan testimonio. Oh, hermanos, yo estoy seguro de que ni Pedro ni Pablo sabían, entendieron o vieron que después de más de 1900 años estaríamos hablando de sus vidas, estaríamos siendo inspirados por la obra que hicieron, estaríamos predicando en cuanto al sacrificio, la entrega que ellos hicieron. No lo sabían. Después de más de 1900 años, la vida de Pedro y Pablo siguen inspirando a muchos para que entreguen su vida y le sirvan al Señor. Derramar su sangre como semilla de una copiosa cosecha de santos y mártires. Vayamos un poco más adelante. En el año 538 se levanta el papado. Una intolerancia religiosa como nunca antes se había visto. Se le quitó la palabra de Dios al pueblo. Y todo aquel que pensaba distinto a este poder político y religioso era perseguido y era muerto. En el siglo XII aparecen los valdenses, un grupo de cristianos que respetaba la palabra de Dios por encima de cualquier tradición. Un grupo de cristianos que entendía que el sábado era el verdadero día de reposo, pero con el fin de llevar una religión pura, se mudaron a las montañas. Hermanos, el papado no se quedó tranquilo. Empezó a entregar indulgencias para aquellos que ayudasen a exterminar a este movimiento santo, pío, que se había mudado a las montañas para vivir su religión. Y organizaron una matanza a los valdenses. Y la historia dice de que llegaron hacia esas cuevas donde estos verdaderos discípulos de Cristo se habían ocultado. Y los agarraron a hombres, mujeres, niños, ancianos, y fueron echados desde la parte más alta del monte, el Casteluso, fueron echados, despeñados para que sean muertos, reventados entre las rocas, entre las piedras. Fue una matanza de este gran grupo de los valdenses. Pero saben que su muerte no fue en vano, pues la muerte de los valdenses hizo que muchos hombres que estaban entendiendo el mensaje del Señor se levanten y protesten. Conflictos de los Siglos, página 68. La obra de estos misioneros empezó al pie de sus montañas, en las llanuras y valles que le rodeaban, pero se extendió mucho más allá de esos límites, descalzos y con ropa tosca, y desgarrada por las asperezas del camino como la de su maestro. Pasaban por grandes ciudades y se internaban en lejanas tierras. En todas partes se esparcían la preciosa semilla. Doquiera fueran, se levantaban iglesias, y la sangre de los mártires daba testimonio de la verdad. La sangre de los valdenses no fue derramada en vano. Ninguna vida de algún hijo de Dios fue en vano, porque la sangre del cristiano es semilla. Hermanos, dice un poco más la cita: el día de Dios pondrá de manifiesto una rica cosecha de almas, segada por aquellos hombres tan fieles,
a escondidas y en silencio, la palabra de Dios se abría paso por la cristiandad y encontraba buena acogida en los hogares y en los corazones de los hombres. Solo la eternidad nos contará la obra preciosa, esa semilla tan preciosa que dio fruto, que fue regada con la sangre de los valdenses y que finalmente hizo que se levante lo que hoy conocemos como el protestantismo o la Reforma. La sangre de los valdenses fue lo que regó la Reforma protestante. Y quiero citar, miren cómo habla la sierva del Señor en cuanto a la obra de la Reforma. Y aunque en esta ocasión está citando solamente a Escocia, esta obra se repitió en todos los lugares de Europa donde la Reforma llegó. Conflicto de los Siglos, página 255. Con la iniciación de la Gran Reforma, vinieron los escritos de Lutero y luego el Nuevo Testamento inglés de Tyndale. Sin llamar la atención del clero, aquellos silenciosos mensajeros cruzaban montañas y valles y reanimando la antorcha de la verdad que parecía estar a punto de extinguirse en Escocia y deshaciendo la obra que Roma realizara en los 4 siglos de opresión que ejerció en el país, en Escocia. Entonces la sangre de los mártires dio nuevos impulso al movimiento de la Reforma. ¿Qué es lo que dio nuevo impulso a la Reforma? La sangre de los mártires. Los caudillos papistas despertaron repentinamente ante el peligro que amenazaba su causa y llevaron a la hoguera a algunos de los más nobles y más honorables hijos de Escocia. El papado, cada vez que empieza el cristianismo a entrar en diferentes lugares, lo único que sabe el diablo hacer es perseguir, matar, destruir, torturar. Pero siempre equivocadamente. Llevaron a los más distinguidos predicadores a la hoguera. Lo clavaron en una estaca en la tierra, los amarraron, les pusieron leña alrededor y querían con eso frenar la proclamación del evangelio. ¿Saben qué dice la sierva del Señor? Pero con esto lo único que hicieron fue cambiar la hoguera en púlpito, desde el cual las palabras dichas por estos mártires al morir resonaban por toda la tierra escocesa y crearon en el alma del pueblo el propósito bien decidido de liberarse de las cadenas de Roma. Hermanos y hermanas, ¿dónde las palabras de estos siervos de Dios tenían más eficacia? ¿Dónde despertaba más la conciencia? ¿Desde un púlpito o estando en la hoguera, quemándose, a punto de entregar su vida por lo que amaban, por la obra de Dios? Los prelados papales no tenían el conocimiento y la sabiduría. Actuaban siendo instigados por el príncipe de las tinieblas, con el único propósito de destruir, pero no entendían que el púlpito de la hoguera era un mejor púlpito, porque no solamente se predicaba con la palabra, sino con una entrega total de sacrificio. Y muchas almas eran regadas y germinaban porque habían sido regados con la sangre de estos mártires. Una de las historias más fascinantes que encontramos en la época de la Reforma es una historia que tiene que ver con Juan Hus. Hus, su apellido, Juan Hus, el apellido Hus, significa ganso en checo. Hus nació en Husinek, que quiere decir en checo tierra de gansos. El apellido de Juan Hus no era otra cosa que un ganso, el reino de Bohemia. Usted conoce la historia de Juan Hus, cómo se destacó como un hombre de Dios, cómo se levantó en contra del papado, cómo elevó la Biblia para que el pueblo pueda conocer las verdades sagradas.
le siguió al lucero de la Reforma, a John Wycliffe. Ahora Juan Hus era un hombre a quien Dios había llamado para revelar las verdades de Dios. Sus escritos habían causado terror entre los papistas. Así que él es llevado a un juicio. Pero en este juicio fue injustamente condenado a muerte. En el año 1415, repite el año 1415, Juan Hus es condenado a la hoguera. Al oír su condena, Juan Hus, sabiendo que la muerte era inminente, él proclamó frente a este obispo, frente a este prelado papal, las siguientes palabras: pueden quemar al ganso, pero dentro de 100 años un cisne se levantará cuya canción no podrán silenciar. Otros dicen que dijo, pueden quemar al ganso, a Hus, el ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne que no podrán asar, que no podrán quemar. Algunos han sugerido que esta fue una profecía de Juan Hus, pues exactamente 102 años después, un monje clavó 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Martín Lutero era el cisne que se levantó, que los papistas no pudieron asar, que los papistas no pudieron callar, que no pudieron silenciar. Oh hermanos, Juan Hus no sabía de que sus palabras tendrían un cumplimiento y que con su muerte estaba regando lo que sería la Reforma protestante. Hay una historia más que me resulta muy interesante. Cuando este pobre zapatero, joven aún, Guillermo Carey, influenciado por la obra que había escuchado de los cristianos moravos, quería ir a hacer obra en los lugares oscuros de África y de la India. Él veía que muchas almas perecían sin haber conocido de Cristo. Así que él promueve una misión bíblica para que puedan ir a predicar a estos lugares. La historia dice que en una iglesia bautista se habían reunido los líderes de la iglesia y Guillermo Carey estaba animando a la gente para ir a predicar a estos lugares oscuros, a estos paganos que no conocían al Señor. Quería que vayan, que se organicen para ir a predicar a la India. Cuando un líder bautista, un anciano, lo interrumpió y bruscamente le dijo a este joven Guillermo Carey: siéntese, joven, es usted un entusiasta, pero si Dios quisiera predicar a los paganos, lo haría sin avisarnos ni a ti ni a mí. Siéntese. Mis hermanos, Guillermo Carey no se sentó. Guillermo Carey junto a su familia y otro cristiano más se fue a la India, un lugar donde existía la oscuridad, un lugar donde el cristianismo aún no había entrado. Y él sufrió mucho, perdió un hijo, sufrió mucho con su esposa. El hermano que lo había acompañado dijo, no, esto es muy duro, muy fuerte, y se regresó. Pero él permaneció, perseveró, porque amaba más a Dios que los sufrimientos que estaba teniendo. No se desanimó. Hermanos, los resultados de su obra, según lo dice la historia, es de que años después él abrió una escuela de teología donde se enseñaba la Biblia. Él abrió una imprenta donde se pudo traducir la Escritura a los idiomas más conocidos de la Biblia, y a 209 dialectos se tradujo parte de la Biblia. Pero ¿saben qué se dice?
que la herencia más grande que dejó Guillermo Carey, a quien se conoce como el padre de las misiones modernas, la herencia más grande que él dejó fue la inspiración para que en la siguiente generación se levanten hombres para ir a predicar a lugares oscuros. Y uno de los hombres que se inspiró en la vida, en el sufrimiento, en la entrega de Guillermo Carey fue David Livingstone, el gran predicador en el África. El médico misionero David Livingstone, que fue y se introdujo en ese lugar donde se conocía como el lugar de la muerte del hombre blanco, donde todos morían por la fiebre amarilla, donde David Livingstone se destacó como uno de los más grandes misioneros. Hermano, cuando uno se entrega, cuando uno riega su obra con su sufrimiento, con sus lágrimas, con su oración y muchas veces con su propia vida y con su sangre, eso ciertamente dará fruto. Ciertamente se podrá ver que el Señor acompaña esa obra. Si tú quieres tener éxito en la obra que estás haciendo, quizás es que necesitas un poco más de sufrimiento, un poco más de entrega. ¿No es acaso la cruz de Cristo lo que le da sentido a nuestra obra? Su entrega, su sacrificio. ¿No acaso el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Una cita más, hermanos. Deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes. Página 576. La ley del sacrificio propio es la ley de la conservación. El labrador conserva su grano arrojándolo lejos. Así sucede en la vida humana. Dar es vivir. La vida que será preservada es la que se haya dado libremente en el servicio a Dios y al hombre. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida en el mundo, la conservarán para vida eterna. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que Él quiere que entreguemos? Que el Espíritu Santo te lo diga. Quizás es una relación que no está aprobada por Dios. Quizás iniciaste una carrera sin pedir la bendición de Dios. Estás en un trabajo donde no puedes darle la gloria a Dios. ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor que sacrifiques? Quizás es tu forma de vestir, tu forma de alimentarte, el tiempo en los estudios, y no le estás dedicando tiempo a la obra de Dios. Quizás el Señor te ha llamado para una obra, para una misión, pero tienes miedo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que dejes, que sacrifiques, que entregues? Que la gracia del Señor pueda entrar en nuestra mente y en nuestro corazón y nos dé la fuerza y la valentía para dar nuestra voluntad al Señor, para cortar nuestro brazo, nuestra pierna. No importa, hermanos, no importa nuestro orgullo, no importa nuestro honor, si al final nos vamos a perder. No importa ni siquiera la casa, la cuenta de banco, lo que tenemos, lo que pensamos que nos da seguridad, si al final nos vamos a perder y vamos a perderlo todo. Todas esas pruebas no significan nada, hermanos. ¿Saben? La sierva del Señor, Consejos para la Iglesia, página 61, mi última cita. La sierva del Señor cuenta cuando estaba en el cielo. Todos nos ubicamos bajo el árbol y nos sentamos para contemplar la gloria de aquel paraje, cuando los hermanos Fitch y Stockman, dos hombres que habían predicado la segunda venida de Cristo antes de 1844, el hermano Carlos Fitch había muerto 10 días antes del 22 de octubre de 1844. Estos hombres que habían predicado el evangelio del reino, a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos, se allegaron a nosotros y nos preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían. Procuramos recordar las pruebas más grandes por las que habíamos pasado.
Ella dice, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas y todos exclamamos, ¡aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo. Pulsamos entonces nuestras áureas arpas, cuyos ecos resonaban en las bóvedas del cielo. Hermanos, lo que el Señor nos llama a dejar no se compara a lo que el Señor nos quiere dar. La sierva del Señor, cuando se puso a pensar, ¿qué me costó una mujer que entregó su vida por completo, que perdió a sus hijos, que perdió a su esposo en la obra de Dios? Se puso a pensar, ¿cuánto costó el cielo? Y ella dice, no pude recordar algo y por eso no lo referí. ¿Qué es lo que el Señor te está llamando a dejar? Es mejor pedirle poder al Señor y poder entregarle nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestra familia, todo lo que somos. Cuando usted vaya al cielo, tratará de recordar el sacrificio que hizo y no lo recordará, pues en comparación con el eterno peso de gloria, significan nada. Cosas que ojo no vio, oído oyó, están preparadas para los redimidos. Toma la decisión, que el Señor te dé fuerza y valentía para que puedas entregar, para que puedas regar con tu sangre, con tu sufrimiento, tu vida, tu familia y tu ministerio. La iglesia de Cristo necesita de hombres que estén y mujeres dispuestos a entregarse. Que el Señor pueda bendecirte. Que el amor de Dios cubra tu corazón y puedas decirle, Señor, tú me amaste, yo me entrego a ti porque tú me amaste primero. Te invito a hacer una oración. Padre Santo, tú nos has hablado a través de tu palabra. Te pido que pongas la convicción de entrega en tus hijos, Señor. Yo no lo sé. Tú sabes qué le estás pidiendo a dejar, a dónde los has llamado, qué es lo que tienen que dar, ir. Padre Santo, que tu gracia trabaje en sus corazones y que puedan unirse al grupo de hijos tuyos que están dispuestos a entregarlo todo. Bendícenos y guárdanos. Graba este mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.